sobre la creación. Génesis, capítulo 1, 26 y 27. Estamos, ¿cierto?, estudiando la Confesión Bautista de Fe de 1689. Obviamente esta confesión está basada en la palabra de Dios. Y estamos estudiando el punto número 4, párrafo número 2, que es de la creación. Y subtítulo podríamos decir la humanidad. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Oremos. Dios Padre, le agradecemos por esta dicha que nos das de poder, Señor, estudiar las Sagradas Escrituras. Te suplico que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des la comprensión por medio de las Escrituras para entender lo que es agradable al Señor, para conocer más de ti, Señor, para entender más de tus preceptos, para entender más, Señor, de lo que tú has plasmado en esta revelación especial. Señor, denos la sabiduría a cada uno para que entienda con claridad lo que tenga que decirnos, Señor. Que nuestros corazones sean abiertos a entender lo que el Señor quiera hablarnos en esta noche. Padre amado, denme la oportunidad, Señor, de hablar tu palabra, mi Señor. Si tú en la antigüedad, Señor, usaste un burro para hablarle a un hombre, ¿cuánto más me puedes usar, Señor, para que tu palabra pueda traer, Señor, el alimento para el alma? Te suplico todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Favor de tomar asiento. Estamos estudiando la Confesión Bautista de Fe de 1689 cada día martes. Estamos en el punto número 4, que es sobre la creación. Vimos la vez pasada que la creación es una obra de la Trinidad, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron presentes y activamente trabajando en la creación. Cada uno, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada persona, cada subsistencia, teniendo un trabajo en particular. Hoy día en el párrafo número 2 estudiaremos la creación del hombre y por qué es importante que usted y yo la conozcamos y entendamos cada aspecto de ella. La confesión dice así: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra. Los creó con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios para la cual fueron creados, siendo hechos a la imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. De lo que hemos dicho en este párrafo vamos a estudiar cada uno de estos aspectos. El primero que estudiaremos es que después que hubo creado todas las demás criaturas, ¿a quién creó? Al hombre. Varón y hembra los creó. Esto ya leerlo hoy en día aquí en Chile y en algunas partes del mundo sería ya una ofensa, ¿sí? No podríamos decir así, es una ofensa para las personas de hoy. Decir que Dios creó al hombre. Porque en primer lugar, aquellas personas que creen en el lenguaje inclusivo o en el lenguaje no sexista, dirían: ¿por qué tiene que decir hombre ahí? Se fija que dice creó al hombre y dice varón y hembra.
Cuando hablamos de hombre, estamos hablando de humanidad. Pero la educación sexista que hoy en día se está promoviendo va en contra de qué? En contra de la palabra de Dios. Si la palabra habla de hombre, está hablando de mujer, de varón, y está hablando de hembra. Sé que no debiésemos ofendernos ni decir vamos a cambiar esa palabra, ¿no? Porque esa palabra significa humanidad. Y la humanidad está compuesta por hombres y mujeres. Luego decir que el Señor creó varón y hembra, solamente dos sexos, también estaría hiriendo la mente y el pensamiento de las personas que creen que la homosexualidad es algo normal. Entonces, si bien pareciera ser algo tan práctico, algo tan fácil de entender, hoy en día predicar esto y hablarlo en un trabajo, hablarlo en la misma familia a veces, hablarlo en las calles cuando predicamos, hablarlo persona a persona, esto ya genera conflicto. Porque la humanidad está yéndose en contra de ¿qué? En contra de Dios mismo, en contra de la palabra. Es importante comprender esto para defender nuestra fe, defenderla en la palabra de Dios, ya que la falsamente llamada ciencia muchas veces ha querido distorsionar lo que Dios dice y ha querido hasta cambiar lo que la palabra misma del Señor dice. Eso, esta confesión no está alejada de la Biblia, está basada en la Biblia. ¿Venimos del mono acaso nosotros? Cuando algunos, ¿cierto?, hablan de que todos nosotros venimos del mono, eso es algo imposible. Porque el Señor creó un varón y creó una hembra, que eran personas racionales, con un alma racional, un alma pensante. Y eran, y me atrevo a decir, con toda propiedad, eran mucho más inteligentes que cualquier ser humano que hay actualmente en la tierra. Porque estaban a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. Y Dios tiene una inteligencia que no puede ser cuantificada, es decir, que no podemos contar la inteligencia que tiene nuestro Señor. Entonces, debemos entender que después que hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, creó la humanidad. ¿En qué día fue? En el sexto día. En el sexto día creó Dios al hombre y a la mujer. Después que el Señor, había creado a todos los animales, a todas las cosas, creó al hombre. Creó al hombre y la mujer. Obviamente, ¿cierto? Eso lo podemos ver aquí mismo, en Génesis capítulo 1, versículo 23. Dice, y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego del quinto día, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Sabes que creó, cierto, todos esos animales? Entonces dijo Dios. ¿Se fija que después de todas las demás criaturas? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto deja en claro, y es sumamente enfática la Biblia, en decir que creó varón y hembra. Entonces, debemos dejar claro estos dos conceptos. No queremos profundizar en la educación sexista, que ahora ya no se puede decir hombre, mujer, él o ella, sino están diciendo todes y todas esas palabras que han inventado en el último tiempo. Ahora ni siquiera se le puede llamar mujer, persona menstruante le quieren llamar. Entonces están distorsionando todas las cosas a un nivel que ya decimos se están volviendo locos, si nos podemos decir. Y están a lo que dice la Escritura en el libro de Romanos. Por no tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente depravada. Y si nos vamos al griego, al original, dice, les entregó una mente que no funciona. Si su mente ya no está funcionando, para creer que existe un género diferente, un género neutro, dicen algunos. ¿Quién podría decir eso? Que existe algo que no es hombre ni mujer,
No puede haber algo contrario. Hombre o mujer. Y eso si nos vamos a la ciencia, que es clara, cada ser humano tiene un código genético y en ese código genético está almacenado lo que somos. Y aún más allá, y me gusta a veces ver los programas de arqueología por lo mismo. Cuando desentierran en Egipto algunas tumbas, no todas las tumbas son así que están todo el hueso enterito de la persona. A veces son muchísimos huesos en un lado. Y debe venir una forense, como decirlo así, una persona que es especializada en esto, y empieza a separar huesito por huesito. Y esta persona dice así: este hueso es un hueso de una mujer, este hueso es un hueso de un hombre. Se van a dar cuenta que el hueso de una mujer y el hueso de un hombre no es el mismo. Hay diferencias. La misma estructura, ¿cierto? No, si bien, ¿cierto?, tienen parecidos, pero tienen diferentes dimensiones. Todo eso el Señor lo ha dejado claro y plasmado aún en nuestro propio cuerpo. Y la gente con su conocimiento actual quiere cambiar las cosas. Entonces, un cristiano que apoya el neoliberalismo, un cristiano que apoya el lenguaje no sexista, un cristiano que quiere apoyar el feminismo, el machismo, no es un cristiano en realidad, es un mundano que tiene la mente distorsionada, que no ha entendido ni conocido lo que Dios ha plasmado de manera tan clara en la palabra de Dios. Imagínense que dentro de lo que se conoce como hombre, el significado de hombre, la RAE, que es nuestro diccionario en español, dice así: el significado de hombre es ser animado racional, varón o mujer. Entonces aún nuestro lenguaje apoya eso, pero la gente se está yendo aún en contra de nuestro propio lenguaje. Imagínense a qué punto estamos llegando actualmente. Las personas son capaces de irse aún en contra de nuestro lenguaje. Y aún, más grave aún, en contra de Dios. En contra de Dios. Esto es contrario a lo que la Escritura define. El mundo actual quiere distorsionar las cosas. Habla de orientaciones sexuales, habla de géneros. Y mire, no me gusta indagar tanto en esas cosas, pero sí un pensamiento que ellos tienen. Mire, esta es la definición que ellos tienen de estas cosas. La sexualidad es la orientación sexual de una persona, es decir, las personas que se atraen sexualmente. Es decir, ellos quieren definir esto de acuerdo a lo que a la persona le guste. Si a una persona le gusta un perro, si a una persona le gusta una persona, le gusta un hombre, le gusta... Ellos quieren basarse en gustos, en deseos. Se fija, el hombre quiere basarse en un deseo y no en lo que es realmente. No quiere basarse en la realidad. Si dijéramos que cada persona sea lo que quiera ser, estamos volviéndonos locos en realidad, porque cada uno de nosotros somos alguien que está aún en nuestra estructura, en nuestro cuerpo, está diciéndonos a nosotros quiénes somos. No debemos entrar en grandes discusiones con un homosexual. Solamente decirle, vea su cuerpo y dése cuenta que puede cambiarse, pero su ADN no va a poder cambiar. Sus huesos quizás se nos podría hasta modificar una persona, pero su ADN está escrito ahí mismo, lo que esta persona es. Lo que esta persona es. Según el pensamiento de algunos, hay más de 15 tipos de orientaciones sexuales. Imagínense, más de 15. Pero la Escritura que dice, varón y hembra los creó. Hoy en día se quiere aprobar, o no sé si se aprobó ya el matrimonio homosexual. Se aprobó, sí. Siendo que matrimonio viene de la palabra matriz, y matriz obviamente, ¿cierto?, significa, ¿cierto?, donde se genera el bebé. ¿Y dos hombres con dos hombres pueden tener hijos? No. Dos mujeres y dos mujeres no pueden. Siendo sanos, ¿cierto?, siendo personas sanas no pueden. Entonces están yéndose en contra de la naturaleza, como la palabra de Dios lo afirma. Mire, vamos al libro de Romanos. Cuando uno lee la Biblia y se da cuenta que esto fue escrito hace tantos años atrás, podemos verla hoy día mismo. Hoy día mismo podemos ver cómo estas cosas se cumplen. Dice Romanos capítulo 1,
Romanos capítulo 1. Versículo 21 dice así. Romanos 1, 21. Sí, hermano Pamela, puede sentarse al lado de la luna más para que le vaya a ayudar. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice así la Escritura: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, es decir, en los deseos inmorales de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces es clara la palabra del Señor, es decir que si el Señor ha entregado a esta humanidad, no es que haya entregado a ciertas personas, entregó a la humanidad, que no cree en el Señor, que ha llevado a crear un Dios con sus propias manos. ¿Y qué hace el Señor? Le entrega una mente que no funciona. Una mente que no funciona. Y esa mente que no funciona les hace dejarse llevar por su concupiscencia. Entiéndase por concupiscencia ese deseo inmoral que la persona tiene, ese deseo sucio que la gente tiene. Y entre más la gente siga sus deseos sucios, más perversiones van haciendo. Anteriormente le dije, algunos dicen que hay 15 tipos de orientaciones sexuales. Imagínense, 15 tipos. Y eso quiere decir que esta mente que no funciona está llena de injusticia, está llena de perversión. Y todo porque han distorsionado la imagen de Dios. Todo porque quieren irse en contra de la palabra de nuestro Señor. Nosotros como cristianos debemos tener claro esto. Porque si más adelante tenemos hijos, si más adelante, ¿cierto?, vamos viendo todo esto, a los niños les van a enseñar esas cosas en el colegio. ¿Y qué se va a hacer ahí? ¿Cómo tendrá que actuar un cristiano? Y hoy en día ya se está viendo, entonces no podemos taparnos los ojos, estas cosas están viendo. Si usted no le enseña a sus hijos, si usted no le enseña a sus sobrinos, ahora las cosas, allá le van a enseñar. A los papás que dicen que me da vergüenza enseñar estas cosas, si no le enseña a usted, se las van a enseñar los amigos, y le van a enseñar los profesores, le van a enseñar la gente del mundo las cosas. ¿Qué prefiere? ¿Que se la enseñe usted o se la enseñe el mundo? Ahí usted tendrá que elegir. Por eso debemos pensar las cosas bien. Y poner un ejemplo al respecto. Hay personas protestando que no se realice el matrimonio homosexual. Otras personas protestando, sí, queremos que el amor sea libre. Hay otras personas diciendo no más aborto. Y otras personas diciendo queremos aborto libre. Pero si nos ponemos, ¿cierto?, más atrás y nos ponemos la perspectiva bíblica, ¿quiénes somos nosotros para definir esas cosas? ¿Somos alguien? ¿Estamos en la posición de definir si se debe hacer o no se debe hacer?
No estamos en la posición de definir porque eso ya está definido y lo definió Dios. No es que el grupo cristiano se va a reunir y va a impedir que esas cosas pasen y por su opinión va a imponer. No, si la palabra ya lo dijo. Y si la gente no quiere acatar la palabra, no está acatando a Dios mismo. Entonces a veces nos estamos enfrascando en discusiones que ni siquiera nosotros debemos definir las cosas. Porque la Biblia ya las definió. Nosotros debemos decir, este es nuestro pensamiento. No, esto es lo que la palabra de Dios estableció. Esto es lo que Dios dijo. Y eso es. No hay otra opción, no hay algo que se deba conversar. Varón y hembra los creo. Varón y hembra los creo. No hay otra cosa. Varón y hembra los creo. Y la persona siempre con su pregunta, ¿y qué pasa con los hermafroditas? ¿Se han fijado que siempre quieren ir más allá? Su código genético es uno. Su código genético es uno. Y ese es el que va a decir qué es lo que es hombre. No puede haber más de eso. O es hombre o es mujer. O es varón o es hembra. Entonces debemos hacernos las siguientes preguntas cuando veamos las cosas. ¿Quiénes somos nosotros para definir los parámetros de estas cosas? Nadie. Nosotros no somos nadie. Porque Dios ya lo ha establecido. ¿No es el Creador quien definió estas cosas y las ha establecido? ¿Qué dice la Escritura al respecto? Vamos a 1 Corintios 6:9. La Escritura es clara. Aunque quieran borrar estas partes de la Biblia, la Escritura es clara. No pueden borrarla porque es la palabra misma de Dios. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué piensa a veces cuando ha ido a un funeral de un homosexual? Y está el curita ahí, se fue al cielo. ¿Qué va a pensar usted? ¿Qué dice la Escritura? No van a heredar el reino. Y si nos ponemos más bíblicos, dice ni los afeminados. Imagínense. Hay personas que no necesariamente son homosexuales, son afeminados. Y obviamente lo contrario de afeminados es una mujer que es como hombrada, como nosotros podríamos decir aquí en Chile. Esas dos cosas pueden llevar a las personas al infierno, porque se están yendo en contra de su naturaleza. Se da cuenta que a veces uno solamente se va a veces a los homosexuales, pero no entiende que los afeminados también. Entonces, si una persona es cristiana, no puede seguir siendo un afeminado, porque el Señor lo cambió. Si el Espíritu Santo está en la persona, es porque lo transformó. Y si la palabra del Señor hila tan fino de esa manera, entonces nosotros no estamos en posición de definir estas cosas están definidas. Nosotros debemos decir, así dice Dios. Crean o no crean, así dice Dios. Pero si no creen, van a tener que irse en contra de Él, y ahí está el problema. Porque Él es el juez, el Señor es el juez. Los demás solamente van a ser los acusados. Entonces entendamos estas cosas. Si ni aún los afeminados van a entrar al cielo, ¿podemos nosotros estar apoyando estas cosas? En ninguna manera. Porque el Señor, varón y hembra, los creó. La humanidad está compuesta por varón y hembra. En punto número 3, si lo podemos decir, no solo, cierto, el Señor nos creó varón y hembra, sino que también el hombre fue creado con un alma racional. ¿Qué quiere decir que fuimos creados con un alma racional? Con una mente que funciona. Una definición de alma racional es: nos dio la capacidad para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. Si nuestra mente, con un sano juicio, tiene la capacidad de relacionar ideas, de relacionar conceptos, de tener la capacidad de discernir las cosas,
El Señor nos entregó una mente racional, una mente que funciona. Entonces el ser humano aquí se descarta, totalmente se descarta que el hombre venga del monte. Se descarta totalmente. Y me da tristeza saber que hay algunas personas que quieren conciliar esta idea, quieren ser cristianos, pero y tener esa comunión con la evolución. Imagínense, hay cristianos que están enseñando la evolución. No, si igual aquí podemos encontrar la evolución, no. Específicamente podemos ver en Génesis capítulo 1, verso 27, que fuimos creados por Dios a imagen y semejanza de Él. Entonces, imagen y semejanza de Él. Si el Señor tiene un conocimiento, es decir, su imagen también la va a tener. Si el Señor tiene sabiduría, también, ¿cierto?, su imagen la va a tener. Entonces es importante que usted y yo vayamos entendiendo que el Señor creó al hombre con un alma racional. Génesis capítulo 2, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué está queriendo decir aquí el Señor? Que el ser humano es alguien racional, pues alguien que piensa, le está diciendo: si tú haces esto, te vas a morir. Entonces el Señor nos creó un alma racional. Este ser humano es muy inteligente, muy inteligente. No podemos decir que era un mono, o ni siquiera nos imaginemos, como muestran en las películas, ese hombre que anda con un hueso aquí y que es como un cavernícola que anda pegándole con un palo al suelo. No. El hombre, cuando fue creado con una inteligencia enorme, con una sabiduría pero tremenda. No podemos obviar eso. Y la Escritura sigue diciendo en el verso 19: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Piense en el biólogo, se lo podemos decir así, en el biólogo más grande que existe. Piense en Adán. Un hombre que es capaz de ponerle nombre a cada una de las aves, a cada uno de las bestias, a cada uno de los animales. Imagínense ir a cada lugar y identificando cada animalito y colocándole nombre a cada uno de ellos. Si a veces a nosotros nos cuesta ponerle un nombre a un perro, imagínense, ponerle nombre a todos los animales, hay que tener una mente muy grande, una creatividad muy grande. Entonces no piense en Adán como un hombre que andaba con un bate así, pegándole al suelo, todo cochino, ¿sí? No piense en eso. Pero un hombre racional. Y nótese también esto, porque aquí se derriba el machismo también. Dice en la Escritura, en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. La mujer y el hombre están hechos a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. Por eso los coloca aquí en igualdad de condiciones. El hombre y la mujer son hechos a imagen del Señor. O sea, la mujer no es menor que el hombre. Somos delante del Señor iguales, pero con diferentes trabajos. Eso es lo que nosotros debemos entender, con diferentes responsabilidades. Pero nuestras responsabilidades no nos hacen menos que el otro, eso es lo que debemos entender. Y a veces, eso es lo que pasa con el feminismo. El feminismo lo que quiere hacer es que la mujer tenga las mismas responsabilidades del hombre, ¿no? El Señor ha establecido responsabilidades para el hombre y ha establecido responsabilidades para la mujer. Pero no podemos invertir estas responsabilidades, porque ahí es donde empieza la falla de todos
lo que va aconteciendo en nuestro alrededor, porque empezamos a hacer cosas para las cuales no estamos fabricados, para las cuales nosotros no fuimos creados. El hombre no fue creado para ser ayuda idónea de la mujer. La mujer fue creada para ser ayuda idónea del hombre. Entonces, si queremos invertir estos papeles, ¿cómo van a ir las relaciones mal? Todo lo que queramos hacer en el matrimonio va a estar mal, porque van a estar los papeles cambiados y ahí se genera la confusión, se genera toda la pérdida de las cosas, porque estamos yéndonos en contra de quién, en contra del Señor. Entonces no es machismo, no es feminismo, es lo que Dios ha establecido. Varón y hembra con un alma racional, hecho a la imagen del Señor y con cada uno con sus responsabilidades y trabajo. Es evidente que Adán y Eva no eran cavernícolas, no eran menos, eran simios, sino que eran seres muy inteligentes. Pero estos seres inteligentes eran también almas inmortales, pues tenían la capacidad de hablar directamente con Dios. Es decir, ellos estaban adecuados, de tal manera que podía el Señor pasearse por el huerto y ellos no morían. No sé si recuerdas el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 20, cuando Moisés le pide al Señor, Señor, yo quiero ver. Estas palabras simples, Señor, yo quiero ver. ¿Y qué dice el Señor? No hay hombre que me vea y pueda vivir. Pero vemos en Génesis, capítulo 2, capítulo 2, verso 7, al Señor diciéndole al hombre, si tú haces esto, ¿se fija? Hay una comunicación directa el hombre con Dios. Y vemos en Génesis capítulo 3, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Mire cómo andaba el Señor ahí en Edén. Andaba paseándose al aire del día el Señor. Al aire del día andaba con ellos. Entonces, eso quiere decir que ellos, sus cuerpos estaban adecuados a resistir todo esto. Eran almas inmortales. Hasta que fueron expulsados del huerto de Edén. Ahí hay una separación. Hay una ruptura de esta relación de pacto. Para aquellos que están en el discipulado, estudiamos que este es un pacto, esta relación estaba basada en ¿qué cosa? En el pacto de obras. Porque este pacto de obras, si ustedes comen de este árbol van a morir, es un pacto de obras que regula la relación del hombre y Dios. Porque el día que estos seres humanos comieran, ese pacto se iba a romper. Y ellos iban a tener que morir y iban a tener que ser expulsados del libro del Edén. Una cosa más que entender. El hombre no fue creado tripartito. El hombre es creado como una dicotomía. No es una tricotomía, es una dicotomía. Hay personas, ¿cierto?, que enseñan que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Pero eso no es correcto, bíblicamente hablando. El hombre está compuesto por cuerpo y alma. Y usted dice, quiero que el espíritu es un sinónimo del alma. Quiero que el corazón, sinónimo del espíritu y el alma, ¿cierto? Y así las diferentes mentes. Es otro sinónimo que se va utilizando para una misma cosa. Y algunas personas, si le preguntan a aquellos que hablan de la tricotomía, ¿qué es lo que es el espíritu? Es lo que es la esencia de la persona. ¿Y qué es el alma? Los pensamientos de la persona. Es como que se empiezan ahí a confundir, pero mire, la creación es clara. Vámonos a la Biblia para entender que somos una dicotomía. Es decir, estamos compuestos por dos partes, cuerpo y alma. La escritura es clara en Génesis, libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7. Aquí es claro. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué es lo que está formando del polvo de la tierra? Su alma. Está formando su cuerpo, ¿cierto? Ahí tenemos el cuerpo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente.
¿Qué es lo que es ese aliento de vida? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Aliento de vida es un sinónimo de ruaj, es el ruaj, es el espíritu, es decir, el hombre fue soplado en el espíritu. ¿Y qué es lo que es el espíritu? El alma, la esencia de la persona, lo que la persona es. No crea que el espíritu, y aquí está donde muchos se podrían confundir, dicen es que el espíritu es la vida de la persona. Y ellos componen o creen que la vida es eso que mantiene nuestro cuerpo y nuestra alma unidos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser así? Porque, obviamente, ¿cierto? Si dijéramos que la vida es algo como una benzina, si lo podemos decir, como un combustible. Si la vida solamente es un combustible, entonces cuando hablamos del Espíritu de Dios, ¿qué es lo que es el Espíritu de Dios? ¿Es un combustible? ¿Es acaso una fuerza, un poder? No. Es Dios. Es una persona. Entonces cuando hablamos del Espíritu de Dios, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. O sea, que el Espíritu es una persona, es un alma. Por eso cuando hablamos que se sopló Espíritu en el hombre, ¿qué es lo que se le sopló? El alma, la personalidad, lo que esta persona es. Que solo el hombre está compuesto por cuerpo y espíritu. Y si tiene dudas podemos ir a Eclesiastés. Vamos a lo que dice Eclesiastés. No somos una tricotomía, sino una dicotomía. Eclesiastés 12:7. Después de Proverbios, Eclesiastés 12:7. Aquí, cierto, empieza a hablar acerca de la vida del hombre, en Eclesiastés 12:7. Y vamos a leer desde el verso 12 para entender el contexto mejor. Eclesiastés 12:1. Eclesiastés 12:1. Dice así la Escritura: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán las guardas de la casa, se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Qué significa? Esto es una descripción poética de la ancianidad, ¿cierto? Se encorva, la persona ya empieza a faltarle la fuerza, los dientes, ¿cierto? Ya se le empiezan a caer, los ojos ya no ven, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará a la voz del ave, todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda se arrota sobre el polvo. ¿Y qué dice? Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo vio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, toda vanidad. ¿A dónde ahí está la tercera parte de la dicotomía? No hay una tercera parte. Porque el cuerpo vuelve al polvo, y el alma vuelve a Dios. Pero algunos han interpretado vuelve a Dios que se va con el Señor. ¿Qué dice la Escritura con respecto cuando arroja luz sobre esto? Dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después que viene, después del juicio. Entonces no piense, va el Señor que lo dio y ahí estamos todos en el cielo, no. Vuelve a Dios para ser juzgado por Él. Entonces no somos una tricotomía. Algunos se han basado en 1 Tesalonicenses 5:23, por ejemplo. 1 Tesalonicenses 5:23. No entendiendo que el apóstol Pablo solo quería hacer un énfasis, utilizando sinónimos de esa palabra. 1 Tesalonicenses 5,
23. Algunos de aquí sacan que somos una tricotomía. Miren. Es un texto conocido, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si una persona dijera que aquí está la dicotomía, pero que dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿y qué es lo que es el ser? Si le preguntara qué es lo que es el ser. Si dijéramos espíritu, ¿ya cuál es la diferencia entre espíritu y alma? Es que espíritu es la fuerza y el alma. Y si después le añadiéramos el corazón, sería algo diferente, entonces tendríamos más de cuántas partes estaríamos contando. Entonces, mente, alma, espíritu, ser, todo eso está hablando de una misma cosa. Y el cuerpo obviamente no necesita hacer más énfasis, porque recuerde esto también, para el judío era el corazón, y para el griego, ¿qué es lo que era? La mente. Entonces, si esto va a una iglesia y va a ser leída por muchas personas, obviamente tiene que hablarle de una manera que entienda el judío, y tiene que hablarle de una manera que entienda el griego. Entonces es lógico que se vayan utilizando estas cosas, porque obviamente al judío usted no le va a meter eso de la mente, porque eso es un pensamiento griego, una palabra que se utiliza. Pero es lógico entender desde la creación, y si hace un énfasis más y empieza a estudiar cada texto, se va a ir dando cuenta de eso. Somos una dicotomía: cuerpo y alma, o cuerpo-corazón, o cuerpo-mente, cuerpo-espíritu. Punto número 3. ¿Fuimos hechos a qué imagen? La semejanza de Dios. Fuimos hechos a la imagen conforme a la semejanza de Dios. Por eso Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿A qué se refiere que fuimos creados a la imagen de Dios? Algunos dicen es que el Señor tenía barbita y yo también tenía barbita, pero las mujeres no tienen barba. Entonces, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Los que tenían los ojitos azules, pero yo los tengo cafecitos. Entonces, ¿cómo? ¿Es acaso la imagen que está hablando de la carita, del pelo, del cuerpo? No. ¿Qué es lo que es la imagen? ¿A qué significa que fuimos creados a imagen y semejanza? En primer lugar, no deben andar buscando la diferencia entre imagen y semejanza, porque está hablando de lo mismo. Imagen y semejanza. Y obviamente se le añade semejante porque no somos iguales a Él, sino que somos el reflejo de Él. Entonces, en palabras simples, ¿qué quiere decir que fuimos creados a imagen y semejanza? La respuesta más simple y concisa es que el hombre, a diferencia de las imágenes sin vida que utiliza para representar a Dios, este tiene genuina vida, tiene genuina inteligencia, tiene genuino, si lo podemos decir, sabiduría, etc. Todo este común de cosas. ¿Por qué el hombre quiere representar, quiere hacer una imagen de Dios, cierto? Pero esa imagen de Dios, si usted la toca, está vacía. No entendiendo que nosotros somos hechos imagen de Dios porque tenemos vida. No sé si me entiende lo ilógico que hace el hombre. Somos imagen de Dios. Pero cuando nos distorsionamos queremos hacer nosotros una imagen de Dios. No entendiendo que nosotros somos el reflejo de Dios. Entonces, ¿qué significa que somos a imagen y semejanza de Él? Es que somos una réplica visible de Dios. Somos una réplica visible. No somos iguales, somos una réplica de Dios mismo. Pero entiéndase, esta réplica, tenemos cuerpo, tenemos alma. Entiéndase en todo aspecto. Es decir, somos imagen de Dios. No solamente, no lo vea solamente como alma, también lo puede ver como cuerpo, porque somos imagen. Es decir, nuestros ojos, digamos de una manera, reflejan cómo Dios ve las cosas, quizá a una escala menor porque somos semejantes. Cómo hablamos, ¿cierto? Nuestros labios reflejan cómo el Señor habla. Entonces, todas estas cosas tienen un porqué en nuestro cuerpo y tanto lo que somos espiritualmente como personas. Pero todo nuestro ser es imagen, fue hecho a imagen y semejanza.
Porque aquí no dice solamente el alma fue hecha imagen a semejanza de Dios. O no dice solamente el cuerpo fue hecha imagen de Dios. Dice, y el Aarón y Hembra, el hombre y la mujer, fueron hechos semejantes a Dios. ¿Y qué es lo que el hombre y la mujer? Nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces somos una réplica visible. Somos semejantes a Dios en cada aspecto. Eso es ser imagen de Dios. Somos una réplica de Dios. Y si le hiciera la pregunta, ¿aún somos imagen de Dios? ¿Quién se atrevería a decir algo? No. ¿Somos imagen de Dios aún? No. ¿Cierto? ¿No? Sí. Sí, somos imagen de Dios todavía. Somos hechos de imagen de Dios. ¿Y dónde lo podemos ver eso? En 1 Corintios 11:7. Porque no hemos perdido la imagen. Sí, no somos la mejor imagen, ¿entiendes? Somos la imagen destrozada de Él, pero todavía somos su imagen. 1 Corintios 11:7. 1 Corintios 11:7. Y el apóstol Pablo no tiene miedo en decirlo. Mire lo que dice 1 Corintios 11:7. ¿Por qué el varón no debe cubrirse la cabeza? Pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Se fija que aquí está hablando en un sentido así, explicando la cosa como cubrirse la cabeza. Entonces, pero está hablando que es hecho ¿a quién? ¿A imagen de quién? A imagen de Dios. A imagen de Dios. ¿Y dónde es más específico? En Santiago 3:9. Porque hay personas, y a veces eso es lo que me cuesta a mí en lo personal, a veces, entender esto. Porque una cosa es saberlo y otra cosa es aplicarlo. Miren lo que dice Santiago 3:9. Santiago 3:9. Dice así, hablando acerca de la lengua. Santiago, capítulo 3, verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos, dice, que están hechos a semejanza de Dios. Entonces tengamos cuidado, hermano, a veces eso es lo que nosotros no consideramos. A veces nos ponemos a molestar, o a veces nos ponemos a... Ya, una persona que está en el banco, no cumplió con sus expectativas, quizá hizo mal un trámite y uno al tiro, pero ¿por qué hizo eso? Y nos estamos dando cuenta que estamos atacando la imagen de Dios. Los hombres están hechos a la imagen de Dios, por eso debemos respetarlo. Aunque no sean cristianos, debemos respetarlo porque son hechos a la imagen de Dios. El que no quiere respetarlos, ¿quién es el enemigo? Por eso le gusta tenerlo en la droga y distorsionar esa imagen lo más que se pueda. Pero nosotros no debemos ser así. Los hombres siguen siendo, si bien no son la mejor réplica, pero sí seguimos siendo imagen de Dios. Sea cristiano o no cristiano, por eso debemos respetar también a los que no son cristianos. Y eso en todo aspecto debemos respetarlo, porque aún siguen siendo imagen de Dios. Si bien todos los seres humanos somos imagen de Dios, pero no somos la mejor imagen. Somos una imagen distorsionada. Somos una imagen inexacta. Somos una imagen destrozada. ¿Y quién destrozó esta imagen? ¿Qué es lo que destroza la imagen de Dios? El pecado. El pecado va distorsionando y va ensuciando esta imagen. Imagínense que hagan una réplica de usted ahí en un cuadro y venga alguien, un niñito, no, que a los niños les gusta andar con esos lápices y empiezan a corromper lo que ya está hecho. Es decir, dos homosexuales, ¿qué es lo que están haciendo? Distorsionando la imagen de Dios. Un borracho, ¿qué es lo que está haciendo? Distorsionando la imagen de Dios. Un drogadicto, ¿qué está haciendo? Distorsionando la imagen de Dios. Un hombre que está con su palabra ofendiendo a otro, ¿qué está haciendo? Distorsionando la imagen de Dios, porque nuestros labios no fueron hechos para hablar mal de las personas. Y no sé si se fija en esto, somos hechos a imagen del Señor. Y el Señor nos muestra la palabra. Recuerden que Santiago dice la palabra es un espejo. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Nos permite mirar. ¿A quién? A Dios. Y cuando miramos a Dios, miramos nuestra imagen. Entonces Él quiere que nosotros recobremos esa imagen.
¿Se fija lo que hace el Señor? Quiere que esa imagen sea restaurada. Entonces, siempre lo hemos dicho, no debemos compararnos con los hermanos. Usted no debe ser igual que la hermana tanto, el hermano tanto. Usted debe ser como Cristo. Estamos y debemos ser como Cristo. Necesitamos ser conformados a la imagen de Cristo. Por eso necesitamos ser restaurados a la imagen de Él, por el Espíritu Santo. Veamos lo que dice Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Vamos a leer desde el 3:9. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Somos una imagen destrozada, pero esa imagen destrozada debe ir saliendo. Para restaurar algo muchas veces van a salir escombros, y no podemos seguir en esos escombros. Los escombros tienen que ir saliendo para darle paso a esta restauración que el Señor va haciendo de su imagen. Entonces el Señor dice: despójense del viejo hombre, despójense, saquen de ustedes todo aquello que no corresponde a mi imagen y sean revestidos de esta nueva imagen, de esta imagen que se parece más y más a Dios. En el comienzo de Hechos vemos como una réplica visible de Dios se va ¿cierto?, enseñando. Por ejemplo, la confesión dice acerca de la imagen de Dios, hablando de ejemplos, dice: siendo hechos a la imagen de Dios en conocimiento, en justicia, en santidad, de la verdad, teniendo la ley escrita en sus corazones y el poder para cumplirla. Tiene lógica eso, porque el Señor dice: os daré un nuevo corazón. Y ese corazón es el corazón que nos permitirá guardar, ¿qué cosa? La ley. ¿Y qué es lo que hacía Adán al principio? Él tenía la capacidad de guardar la ley, porque él, al no tener pecado, el Señor le podía decir un pacto de obra: si tú no haces esto, vas a vivir, pero si tú lo haces, vas a morir. A eso se le llama libre albedrío. Ellos tenían libre albedrío porque podían elegir entre lo bueno y lo malo, podían elegir. Pero nosotros actualmente tenemos libre albedrío. No. Por la sencilla razón que no tenemos libertad de elegir lo bueno. Solamente podemos elegir lo malo. Y me refiero a lo bueno, me estoy yendo a lo más bueno, que es Cristo. Nosotros no podemos elegir a Cristo, así decir: si es que un día me voy a levantar y voy a hacer como Cristo y bien. No tenemos esa capacidad. Esa capacidad la perdimos. Desde que Génesis capítulo 6, ¿qué es lo que dice? El corazón del hombre es de continuo solamente al mal. Es decir, nuestra balanza está cargada ¿a dónde? Al mal. Y usted puede decir: pero hay personas que no son. Yo conozco una persona, siempre dicen: yo conozco una persona que no es cristiana, pero es mejor que un cristiano. Eso es imposible. Pero díganme, ¿por qué? Es que ayuda a muchas personas. Pero para la gloria de quién las ayuda. ¿Se fijan? Si hay gente que le ayuda a muchas personas, sí. Pero ¿para qué? Para que le den un aplauso. O para hacer crecer su institución. Pero todo lo que hacemos debe ser para la gloria de quién. Para la gloria de Dios. Si un cristiano ayuda para la gloria de Dios, no para ser visto, ni para recibir un aplauso, ni un diploma, ni una conmemoración. Debemos vivir para la gloria de Dios, para que Él sea glorificado. ¿O usted cree que el apóstol Pablo se colocaba ahí en una tarima recibiendo el premio porque escribió el libro Romano, uno de los mejores libros? No. Él escribe para la gloria de Cristo. Y él tenía que estar ahí en el cepo esperando que le corten la cabeza. Es así, hermano. No puede haber una persona que sea del mundo y sea de buen corazón. Su corazón está corrompido. Todo lo que hace bueno está asociado con lo malo. ¿Se acuerdan lo que en la escritura dice en Isaías? Nuestras justicias son como un trapo de injusticia. Es decir, todo lo bueno que hagamos está manchado con algo malo. Piensa en Hitler, siempre se piensa como la peor persona, pero era el mejor con su mamá.
tenía un perrito, lo cuidaba, ¿me entiende? Le daba todas las cosas necesarias. No queremos decir con esto que la persona es lo más malvado que existe, no. Una persona, entre comillas, puede ser aceptable, pero no aceptable a Dios. Porque su justicia no es para la gloria de Dios. Porque obviamente un cristiano está preocupado, o que diga un no cristiano está preocupado de la Biblia, no está preocupado del Señor, no está preocupado de eso. Entonces, el Señor, para restaurarnos la imagen, ¿qué es lo que quiere? Que vivamos en santidad. Él quiere que esta santificación progresiva vaya avanzando hasta que lleguemos a ser como Cristo. Y eso era algo que Adán tenía. El conocimiento. Tenemos un conocimiento. Pero el conocimiento humano, obviamente, la sabiduría humana, ¿cómo está? Corrompida por el pecado diabólico. Usted puede decir, pero hay hombres que igual han construido edificios, han construido cosas así. Pero entiende que todas esas cosas no se están haciendo para la gloria de Dios, sino para la gloria de sí mismo. Para que un arquitecto ponga su firma, esto lo dice gracias a mí. No gracias a Dios. Adán, todo lo que hacía en el huerto era para la gloria de Dios. Todo lo que hacía era para la gloria de Dios. Nada para la gloria de Dios. Entonces, si queremos verdaderamente ser cristianos, debemos mirar la imagen de quién. Debemos volver a la imagen de Dios. Esa es la imagen de Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios. Por eso la Biblia nos manda a que seamos como Cristo. El principio de la sabiduría. Queremos tener sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Pero la sabiduría humana es el temor a Dios. No. Y el conocimiento de Él, la inteligencia. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? ¿Se fija cuando el apóstol Pablo dice que estoy orando por ustedes para que sean llenos del conocimiento de la voluntad? Es decir, está mirando a los hermanos, a toda la iglesia, la están mirando en el espejo, tienen que reflejar a Dios, porque están hechos a imagen de Dios. ¿Se entiende, cierto? ¿A qué se va refiriendo todo esto acerca de la imagen de Dios? Es decir, somos imagen de Dios porque somos la réplica. Somos la réplica de Dios. Y Dios quiere restaurar esta réplica para que podamos reflejarlo. Pero sin embargo, Adán tenía la capacidad de cumplir la ley, tenía la ley escrita aún en su mismo corazón, andaba en santidad. Adán era justo, tenía un conocimiento basado en el temor de Dios. Pero sin embargo, Adán tenía la libertad, la posibilidad, de transgredir la ley. Ese es el punto. Génesis capítulo 3, ¿qué nos enseña? Que el hombre y la mujer tenían la posibilidad de fallar. Pero no porque ellos fueran con su corazón continuo al mal, sino porque cayeron en un engaño. Entonces el hombre y la mujer tenían la posibilidad de fallarle al Señor, y eso lo vemos claramente en Génesis capítulo 3. Luego sigue diciendo la confesión: por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Había algo, que la voluntad del hombre era mutable. Y era mutable porque cambiaba. Porque en principio seguir la voluntad del Señor, pero cuando estaba la serpiente lo engañó, cambiaron. No, ahora no. De primera sí, el Señor dijo, ¿se acuerdan lo que dice en Génesis? Vamos a Génesis capítulo 3, miren lo que dice la mujer. Ellos conocen la voluntad del Señor. Tienen la capacidad de seguir esta voluntad. Y dice la Escritura así, en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Es decir, la mujer tenía claras las cosas, ¿sí? Y ella lo tenía sumamente claro, podía realizarlo, ¿sí? Pero mire, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así
como ellos. ¿Cuál fue la diferencia? Fuimos creados como una réplica de Dios, ¿cierto? Pero la serpiente, ¿qué le ofrece? Ustedes van a ser como Dios. Van a alcanzar esa sabiduría que Él tiene ya al máximo nivel. Ya no hablemos de máximo porque Él es eterno, de algo que no tiene límite. Entonces, el hombre no quería conformarse con ser imagen, con ser una réplica, sino que quería ser como. Entonces tenían la capacidad, razonaron y la mujer llegó a esa conclusión. Le dio a comer a su marido, el marido comió, no engañado por la mujer, sino entendiendo que es malo morir, comió voluntariamente. Entonces tenían la voluntad de transgredir estas cosas, su voluntad era brutal. Pero le damos gracias al Señor, que en el final, cuando seamos conformados a la imagen de Cristo y podamos verle tal como Él es, va a ser diferente. Porque el diablo que nos engañaba, ¿dónde va a estar? En el lago de fuego y azufre. La serpiente antigua ahí va a estar. Entonces ya nunca más nos va a poder volver a engañar. Nunca más. Nunca más va a poder. Sigamos lo que el Señor nos va diciendo por medio de su palabra. Porque esto dice la Escritura muy claro en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Pero qué hacen los insensatos? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oremos. Dios Padre, te damos gracias porque hemos podido estudiar, Señor, lo hermoso que tú has creado y lo que has transmitido por tu revelación especial en el libro de Génesis. ¿Cómo no agradecer, Señor, este amor incomparable? ¿Cómo no agradecer, Señor, el ir entendiendo todas estas cosas para ir conociéndote más y más? Señor, restaura esta imagen. Permítanos que al leer nuestras Biblias podamos ver en este espejo y podamos ser el reflejo de tu imagen. Señor, hay muchas áreas de nuestra vida que aún necesitan ser reformadas. Por favor, Señor, coloca en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Permítanos de nuestra responsabilidad ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Permítanos, Señor, ocuparnos de nuestra salvación, no dejarlo como algo pasajero, como algo sin importancia, sino como la relevancia más grande que debemos hacer. Por amor de tu nombre, anhelamos llegar a aquel día donde ya no te fallaremos más, Señor. Anhelamos llegar a aquel día donde ya no pecaremos más contra ti, mi Señor, porque le veremos tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Señor, confórmanos a la imagen de tu Hijo amado. Oh Espíritu Santo, sabemos que así como resucitaste a Jesucristo de entre los muertos, así nos perfeccionarás y nos glorificarás en el día postrero. Señor, oh Espíritu Santo, perfecciónanos, fortalécenos, afírmanos, establécenos, Señor, que podamos ir creciendo espiritualmente cada día y que en aquel día estoy seguro, Señor, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Te ruego que la gracia y la paz de Cristo sea sobre cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas en el Señor. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Que tenga una muy buena noche.